Bueno, primero que todo, saludo con mucho cariño, con mucha calidez y fraternidad a los compañeros y compañeras que nos están acompañando aquí en esta noche. Bueno, y vuelvo y saludo a los que acabamos de salir de otra reunión. Pero quiero saludar con especial cariño a Paloma, una amiga, además solidaria, que fue además una de las impulsoras de lo que creo hoy que fue una de las iniciativas más importantes del presidente Chávez, que fue Telesur. Y ella fue una de las forjadoras precisamente de lo que hoy nos permite contarle al mundo lo que no se puede ver en otras que le ocultan al mundo lo que realmente pasa en el mundo. Y sobre todo felicitar a Paloma porque va a tener una bebé. A Paloma y al compañero además. Sí, que además será otra compañerita de Marcha Patriótica aquí en Argentina. Saludar a las dos compañeras de la Madres de la Plaza de Mayo, abuelas, además, que nos han acompañado muchísimo en los procesos en Colombia. A Mirta y a ti no tenemos cómo agradecerles todo el trabajo y el acompañamiento en el proceso de liberación, es verdad, las cartas que firmamos, las búsquedas que hicimos, bueno, y los acompañamientos a los procesos que viven las comunidades en distintas regiones del país. Un beso muy grande de todos los que las extrañamos y las queremos. Y a nuestro compañero, a José, que también nos ha acompañado muchísimo, que ha ido a Colombia, que hemos estado juntos en Venezuela, soñando y defendiendo nuestro proceso y nuestro proyecto. Pero sobre todo yo quiero expresarles a los argentinos y argentinas que están aquí y a ustedes de manera muy especial el agradecimiento por la solidaridad y por el acompañamiento a todos nuestros compañeros y compañeras que están aquí, a los jóvenes y a las jóvenes. Sin el apoyo de ustedes, hoy hablaba con Javier, para quien quiero pedir un aplauso muy grande, porque ha sido realmente un trabajo. Yo les cuento que quiero contar dos cosas. Yo cojo el micrófono y después digo que tengo afán y no lo suelto, pero quiero contar dos cosas. Una, bueno, muchas cosas, pero dos cosas especialmente. Una, que yo le decía a Javier en el día de ayer y en el día de hoy, de verdad lo gratificante que es ver el trabajo que se ha venido haciendo, comparar con otras oportunidades lo que hemos hecho, pero sobre todo hoy ver cómo ha crecido este movimiento, cómo tiene de apoyo, cómo tiene de solidaridad, de reconocimiento. Marcela, buenas noches. Bienvenida y muchas gracias también por todo el apoyo a todo este trabajo. Marcela es otra compañera argentina que ha estado muchas veces en Colombia y que nos ha apoyado enormemente en todo lo que tenemos que hacer. Compañeros del Partido Comunista y de las organizaciones del Partido Comunista, anoche estuvimos comiendo con Patricio Chegaray, con Víctor, con una cantidad de amigos y amigas que nos han ayudado mucho en todo este proceso hacia la búsqueda de la paz en Colombia. Pero decía que le venía diciendo a Javier de cómo ha sido emocionante ver cómo ha crecido el movimiento y contarles que cuando Javier se tuvo que venir para Argentina, yo me sentí muy mal, muy triste, y yo inclusive lo llamaba y le decía, ¿por qué no te devuelves? Porque esto está muy difícil aquí y no vamos a ser capaces de avanzar en el proyecto que tenemos de Marcha Patriótica. Y entonces Javier decía, pero es que no me puedo devolver. Y yo decía, pero sí, no se puede devolver, porque es que no salió con Diana y con Sofía, porque si hubiera venido a bailar tango y a comer asado, bife aquí en Buenos Aires, sino todo lo contrario, como mucha gente que tiene que salir del país en razón de lo que significa la guerra. Pero de verdad que muy, muy importante, muy gratificante saber que se ha podido avanzar, se ha podido hacer un trabajo, hay visibilidad y sobre todo felicitar y reconocer el trabajo de Marcha Patriótica aquí en Argentina, un trabajo supremamente extraordinario. Y le decía yo a Javier que muchas veces cuando mandan correos de todo lo que están haciendo, a las 4 de la tarde, reunión en tal parte, a las 6 de la noche, de la tarde en tal otra, este sábado nos reunimos, entonces a uno le provoca coger un avión y venirse para la reunión, porque es tan motivante y tan yo diría,
tan alegre poder saber que jóvenes, hombres y mujeres aquí en Buenos Aires y en Argentina en general están reavivando y reactivando el sueño y la esperanza de la posibilidad, Mirta, de la paz en Colombia. Y de verdad que ahora cuando entraba, que me abracé con muchos de ustedes, que bueno, las fotos de rigor, pero sobre todo cuando los escucho, de verdad que me dan ganas de llorar, que me produce una ternura inmensa, pero también una tristeza muy grande de saber que muchos de ustedes no están aquí porque en el país no hay posibilidades, porque en el país no hay oportunidades, porque a muchos los ha tenido que sacar la guerra, pero porque a muchos los ha tenido que sacar la imposibilidad de poder estudiar en el país. Y por eso les decía yo en la tarde de ahora, prepárense porque lo necesitamos en el país y tienen que volver a construir el país que queremos, el país que soñamos, y a ir con la fuerza y sobre todo con la fortaleza que da el saber, que da el conocimiento y que da la convicción, la idea de saber que somos capaces de transformar esa guerra en un montón de oportunidades, que somos capaces de acabarla para poder construir y hacer parte de la patria grande en América Latina, porque Colombia, Colombela, como decía el Libertador, Colombia también es parte de esa patria grande, de esa Latinoamérica que nosotros soñamos unida y que tiene que ser también la beneficiaria del desarrollo, la beneficiaria de una nueva democracia y la beneficiaria de unos nuevos hombres y mujeres, como decía Che Guevara. Por eso yo quiero, en este recorrido que estamos haciendo y que llevamos 3 días aquí, con muy buen éxito, con muy buen camino, con muchas posibilidades, pero que tengo que decir que se debe realmente a que ustedes son sujetos y sujetas políticas aquí en Buenos Aires. Bueno, estuvimos en la Universidad de La Plata recibiendo a nombre de muchos colombianos y de colombianas un merecido reconocimiento por nuestra lucha, por nuestro trabajo, por la capacidad de resistir y sobre todo la capacidad de tener la alegría y la esperanza de soñar la posibilidad de una patria distinta, de una patria donde no hayan muertos todos los días o desaparecidos o gente deambulando como fantasmas del hambre o bailarines del circo en los semáforos de las ciudades más importantes del país o hombres o mujeres que se arruman en la desesperanza por no tener la posibilidad de que esa patria que estamos construyendo sea capaz de brindar lo que la patria requiere y lo que la patria necesita. Por eso yo creo que es muy importante, muy importante, y yo me siento muy contenta de coincidir aquí en Buenos Aires con una persona a la que quiero, a la que admiro tanto y por la que estoy dispuesta a dar la vida misma si me toca, que es Nicolás Maduro, porque es el heredero real con todo ese pueblo venezolano de la lucha de Chávez, de que la lucha sigue, de que la lucha continúa. Y sobre todo de coincidir además casi que con los 10 años del balance que vamos a hacer de lo que ha significado también el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que son parte también de esa playa de hombres y de mujeres que se han levantado a dar una batalla impresionante contra el imperio, a dar una batalla impresionante por la búsqueda de mejores condiciones para su país, para la región. Yo no puedo dejar de reconocer y no puedo olvidar, y le decía ayer a algunos compañeros y compañeras lo importante. Ayer que estuvimos en la sede de la Patria Grande, nos entregaron, o a mí me entregaron una foto donde estoy con Kirchner y donde estoy con Chávez, una foto histórica, importantísima. Los dos contribuyeron enormemente a la búsqueda de la paz en Colombia, 2 titanes además. Y yo decía con mucha tristeza por la noche, los 2 están muertos y yo no tengo derechos políticos, es decir, como que fuera muerta política también, pero mentira, yo creo que quedo ahí viva también para seguir y continuar la lucha que los 2 han sembrado no solamente en Argentina y en Venezuela, sino en toda la región, lo que han inspirado. Y creo que este preforo hacia el foro de Porto Alegre, donde nosotros pensamos y pretendemos participar de manera masiva y entre otras cosas, Javier, qué coincidencia tan enorme. Aquí tuvimos nosotros hace 3 años un foro en Buenos Aires, ¿te acuerdas, José? Un foro sobre la posibilidad de la paz en Colombia. No se estaba ni siquiera Paloma arañando todavía la mesa de La Habana.
estábamos en la pelea por las liberaciones y contando y buscando firmas para avanzar, para enganchar el proceso con las FARC y además también con el ELN, porque en ese momento también presentamos un video del ELN. Y entre otras cosas, mire qué tantas cosas pasan. Ahí conocimos la mamá de un argentino que es comandante guerrillero en una zona del sur del país, y conocí la mamá, y qué tristeza, hace un año que me escribe el papá, el esposo de ella, que se había muerto, y que se había muerto de la preocupación además por la arremetida militar tan fuerte en muchas regiones del país. Ese foro fue muy importante, fue un foro premonitorio además, entre otras cosas porque el planteamiento de Alfonso Cano como comandante en su momento fue muy significativo para generar esperanzas de la posibilidad y del interés y de la voluntad que expresaban las FARC en ese momento como ejército del pueblo para avanzar hacia una mesa que lograra sentarse sobre todo algo muy importante, la palabra como instrumento de la política, para esa salida política, para esa salida negociada del conflicto armado y del conflicto social tan profundo que vive el país. Hoy Alfonso Cano también está muerto, pero sin embargo lo más importante que uno tiene que rescatar de un documento histórico como ese, y que hoy recogemos para plantear además la necesidad de la internacionalización de la lucha por los pueblos, y sobre todo en este caso de la necesidad de internacionalizar la necesidad histórica y ética y política de acabar con el conflicto colombiano. Y tenemos que plantearlo, como decía yo, en el foro que nos antecedió a los compañeros de Marcha Patriótica hace escasamente una hora, porque nosotros tenemos que plantearle a la región y comentarle argumentativamente lo que significa la permanencia del conflicto colombiano en la región, la amenaza en el que se convierte el conflicto colombiano para la región como un espacio no solamente territorial, sino un espacio ideopolítico del imperio para debilitar a la región, para tener desde ahí, como decimos nosotros, una especie de transbordador donde se planteen no solamente la necesidad y la exigencia con argumentos de nuevo cuño, de bases militares, que de alguna manera los jefes y las jefas de la región fueron capaces de atajar en un momento determinado, pero que no podemos decir que se levantaron, porque sabemos que en Colombia siguen existiendo esas bases militares. Y sobre todo en un momento en que la región está siendo fuertemente amenazada, donde el resultado electoral de Venezuela está sirviendo de excusa para plantear y para meterse por ahí, para colarse por ahí, una estrategia de deslegitimación, de desconocimiento de unas elecciones que le permiten debilitar internacionalmente precisamente la legitimidad de ese resultado, para buscar la manera y la forma de no solamente de desconocerlo, sino de empezar a dar un golpe de Estado constitucional, con argumentos jurídicos constitucionales. Yo quiero recordar eso aquí, porque fue la manera y la forma como con argumentos jurídicos falseados se da el golpe de Estado en Paraguay. Y pensamos que no iba a pasar, y cuando menos pensamos, se reúne el Congreso, arma lo que se armó y tumbaron al presidente de Paraguay, y nosotros, a pesar de todo el rechazo y a pesar de todas las vociferaciones de parte nuestra, lo cierto fue que a Lugo lo tumbaron y se quedó tumbado. Y ya vinieron unas nuevas elecciones que legitimaron y volvieron sobre lo anterior, es decir, volvieron sobre el gobierno y sobre el sistema anterior, que era el que se sentía amenazado con la presencia de la figura presidencial del presidente Lugo. Y por eso yo creo que es supremamente importante. Nosotros no podríamos pasar de largo sobre el tema y pensar que lo único que nos interesa, que para nosotros es demasiado importante, es que se resuelva un conflicto, el conflicto colombiano, como quien dice, resuelvan el tema de nosotros, que lo demás no nos interesa. No, el tema del conflicto colombiano es un tema que interesa a toda la región, y que su presencia y su permanencia en el tiempo, hoy más que nunca, es una amenaza para toda la región, porque la ausencia física de Chávez ha alentado inclusive a ellos con nuevas estrategias para hacerle creer al mundo que Chávez era el mejor, que Chávez era el bueno, que ellos lo piensan, que ahora además lo vienen reconociendo, que jamás Maduro se puede parecer a Chávez, cuando nosotros sabemos que eso no es cierto. Cuando nosotros sabemos que cuando estaba vivo Chávez, los improperios y las descalificaciones y la cantidad
de insultos permanentes, no solamente a su figura, sino a su proyecto y a su propuesta, fueron el pan nuestro de cada día. O sea, Venezuela ha tenido que pagar un costo muy alto, no solamente por lograr consolidar un proyecto en su misma nación, sino porque Venezuela ha inspirado de manera importante y ha alumbrado el camino hacia la construcción de nuevos gobiernos, de nuevas formas de gobierno, de una democracia profunda que hoy indiscutiblemente tiene amenazas muy serias en toda la región. El año entrante es un año de elecciones y es un año donde ya comienzan a colocar también piedras en el camino a la posibilidad de la reelección de Evo Morales. Ya comienzan también a generar situaciones de incomodidad y de inconformidad frente a lo que puede ser la continuación y debe ser del proyecto aquí en Argentina. Y creo que lo más inmediato, creo que lo más importante que nosotros tenemos en este momento como prueba de laboratorio de lo que puede significar realmente la deconstrucción de ese escenario de solidaridad, de lo que es lograr la unidad latinoamericana, la presencia de nuevas instancias supranacionales jurídicas, como es el caso de CELAC, como es el caso de UNASUR, como es el caso inclusive de elementos muy importantes que quiero yo reflexionar aquí y poner el dedo en el renglón, en el sentido de que siempre nosotros categorizamos y le daban el visto bueno a las elecciones gobiernos de otros países, además con categorías electorales muy diferentes a las nuestras, pero la existencia de UNASUR con un capítulo que permite además garantizar también la legitimidad y la transparencia de las elecciones fue un muro de contención frente a la posibilidad que se cernía de quienes fueron observadores electorales internacionales que proceden de inclusive otras confesiones políticas para poder invalidar las elecciones en Venezuela. Ellos mismos en otros momentos las validaron, las reconocieron, las legitimaron, no pudieron deslegitimarlas el día de las elecciones, pero sí han empezado una estrategia muy fuerte mediáticamente. No sé si ustedes han tenido oportunidad en estos días de la gira de Nicolás aquí de Nicolás Maduro como presidente aquí a Argentina y a Uruguay, cómo CNN ha articulado todo un patrón de opinión diciendo que aquí en Argentina hay movilizaciones, que hay cacerolazos, que la gente se va a suicidar porque aquí está Nicolás. Nosotros estamos aquí, no estamos viendo absolutamente nada de eso. Que en Uruguay casi se ahorca todo el mundo ahí alrededor del sitio donde entró Nicolás, y eso es absolutamente falso. Pero la gente que no está aquí, que no está viendo, que no está escuchando, que no tiene capacidad de leer más allá de las narices del televisor, puede y además se traga el cuento entero. Y posibilita eso y anima y genera el espacio para que realmente los Estados Unidos puedan generar y además normalizar que puedan dar un golpe de Estado. Por eso es muy importante, y eso lo decimos nosotros como colombianas y colombianos con mucha responsabilidad, que se conozca a profundidad en la región, en el cono sur, el tema del conflicto colombiano. 65 años de guerra, con una serie de proyectos, de procesos de paz fallidos, con procesos de paz que se han dado y que no han funcionado, y voy a poner un ejemplo para que no nos vengan a decir ahora que es que la paz no funciona por culpa de los que estamos contra el establecimiento. Alzados en armas unos, nosotros alzados pero con la lengua a punta de discursos, de recorridos, de debatir, de plantear lo que nosotros pensamos. Y es el hecho de la Constitución del 91, y me refiero precisamente a ese proceso de paz que se dio con el M-19 y que dio como resultado un pacto social que supuestamente es esa Constitución. Yo quiero preguntarles, muchos de ustedes nacieron o estaban muy pequeñitos cuando se dio ese proceso. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que las cosas más atroces han ocurrido después de la entrada en vigencia de la Constitución del 91. Yo creo que nunca había sido tan brutal la acción violenta del paramilitarismo como en los últimos 20 años después de la vigencia de la Constitución del 91. ¿Saben a mí a qué se me parece eso? Y los quiero invitar a que se lean un libro de Alejo Carpentier, que es bellísimo, además que habla sobre el realismo mágico, que es el tema de lo que fue la lucha independentista de los negros en Haití, con Buchmann, con McCandless, bueno, con todo lo que eso significó. Y habían cosas tan violentas
para castigar a los negros esclavizados que estaban en la búsqueda de la libertad en Haití, que además se juntaban con los jacobinos franceses y los jacobinos negros, que hay unos relatos de Alejo Carpentier, que entre otras cosas uno lee el libro y uno como que, o sea, lo real maravilloso es realmente lo que él plantea en ese libro, que enterraban a negros que eran los que eran los sobresalientes, los libertos, los que buscaban la libertad, los enterraban en cemento, vivos, y de aquí para arriba les llenaban la cabeza de miel y luego les ponían avispas. Cosas espantosas, inenarrables, como por ejemplo la manera como mataron a Buchmann o como mataron a Macandal, una cosa espantosa. Eso mismo vivimos nosotros en estos últimos 20 años en Colombia, a partir de la motosierra que se convierte casi que en el escudo nacional, gracias al paramilitarismo, con desapariciones, con masacres macabras, y lo más reciente del ingenio del paramilitarismo colombiano, la construcción de los hornos crematorios, donde los construyeron para desaparecer los cadáveres de la gente que asesinaban, de campesinos, de jóvenes, de esa cosa tan monstruosa en el país, que ya no solamente era para eso, sino para leccionar a los campesinos que se atrevieran a movilizarse, a organizarse, a denunciar o a señalar a los que eran responsables de ese paramilitarismo en el país. Al lado de cosas azarosas como las que les mencionaba, de la construcción de hornos crematorios, de lagos, de cocodrilos, que uno cree que eso es mentiras, pero son cosas que yo como presidenta de la Comisión Accidental que le hizo seguimiento a los procesos de los paramilitares extraditados a Estados Unidos, tuve que escuchar y que soportar además con un espanto y con una con un real rechazo ético frente a lo que pasaba en el país, que creo que el hecho de haber conocido todo esto durante estos 2 o 3 últimos años es lo que nos convierte a nosotros cada vez más en personas absolutamente comprometidas con la paz en Colombia y sobre todo con poner en el escenario del debate, a partir de la marcha patriótica, el movimiento social y político que nosotros representamos, a buscar la posibilidad y la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente que dé cuenta de la participación directa y protagónica de la gente. Yo creo que lo más importante que tiene la marcha patriótica es el hecho de que ahí hay la presencia de campesinos y campesinas del país, de la mayoría del movimiento estudiantil del país, de los indígenas, la mayoría del movimiento afrodescendiente del país, de las diversidades sexuales, de las mujeres y de hombres y mujeres en el país que estamos absolutamente convencidos que es necesario acabar la guerra. Pero la guerra no simplemente como la reunión o el acuerdo entre la insurgencia como reconocimiento además político a esta insurgencia, a un grupo de colombianos alzados en armas con el gobierno, sino a la participación del constituyente primario, de lo que es el pueblo, de lo que es el soberano también, con propuestas, con lo que pensamos que debe ser el desarrollo del país, con la discusión de lo que significa la soberanía, de lo que significa la autonomía, que pasa además por la discusión de lo que comentaba un compañero ahora que hizo la lectura de nuestra intervención, y es lo que es la soberanía alimentaria, lo que es la seguridad alimentaria, y lo que significa para un país como Colombia la adopción de tratados de libre comercio a espaldas de lo que significa precisamente nuevos correlatos económicos y sociales y comerciales en la región, en aras y con miras además de poder arrasar con la pobreza y con la miseria que ha dejado el neoliberalismo, pero sobre todo las imposiciones de lo que significa el imperialismo en la región. Por eso decíamos nosotros que el calentamiento para el Foro de Sao Paulo tiene que servir no simplemente para que nosotros vayamos a hacer una serie de discursos que son maravillosos, que además recogen las cifras de 8 millones de personas en Colombia que no comen, que se acuestan sin comer, de 28 millones de pobres que tenemos en el país, de más del 50% de la población del campo en pobreza y más de la mitad de ese 50% en indigencia, o sea,
campesinos que no comen, cuando nosotros éramos un país productor de comida, exportador de comida. Hoy importamos toneladas y toneladas de comida gracias a las decisiones que van contra la posibilidad y la voluntad del pueblo de favorecer a las multinacionales. Entonces, todo esto nos tiene que servir a nosotros para mostrar que el campeonato de ser el primer lugar del mundo en este momento de refugiados internos es gracias a esa guerra. Es consecuencia de la guerra que estamos viviendo y de la voracidad de los intereses de las multinacionales que están detrás de los recursos mineroenergéticos de la nación, de los recursos naturales de la región además, porque el afán y el interés en la defensa de la democracia, quienes dicen que no es legítima la elección en Venezuela, no obedece a que les parece muy preocupante que esté haciendo mucho calor, o que se fue la luz, o que hay desabastecimiento. Eso es pura paja. Ellos van detrás del petróleo, que es lo que requieren y necesitan, y es como vuelven y empotran en el poder una claque política, económica y social responsable de la miseria de la región, y de la cual nosotros no nos hemos podido desprender en Colombia, y que además hoy, a estas horas, están en el Congreso de la República abriéndole el espacio a la oposición venezolana, que tiene todo el derecho a hacer sus expresiones y a expresarse y a irse por todo el país, y si quieren por toda América, donde quieran, hacer la posibilidad supuestamente ellos de expresar lo que quieren, pero tengan la absoluta certeza que, como decía la pasionaria, no volverán y no pasarán, porque América Latina no está dispuesta a dejarse arrebatar lo que ha conseguido. No puede ser posible. Y nosotros los colombianos, y por eso decía que nosotros vamos a ir con cifras, vamos a ir con datos, vamos a ir con argumentos, vamos a ir no con un arsenal de misiles, ni vamos a ir tampoco con un arsenal de inteligencia militar para asesinar a todo el que se mueva porque no está de acuerdo con lo que ellos creen que tenemos que estar de acuerdo. Vamos a ir con una cantidad de argumentos para demostrar lo que significa y el impacto de la guerra en Colombia. Por ejemplo, 40.000 estudiantes colombianos en Argentina no caen por generaciones espontáneas, están aquí porque en Colombia no pueden estudiar, porque en Colombia la educación no es un derecho, es un negocio, y cada vez más de las multinacionales también, porque para eso se aprobaron los tratados de libre comercio, y sobre todo con los Estados Unidos, y cómo la salud y cómo las pensiones son el objeto del deseo precisamente de las multinacionales financieras. ¿Cómo será la cosa de grave que el mismo Fondo Monetario Internacional llama la atención a Colombia porque se convirtió la banca colombiana en un monopolio que no deja entrar a los otros? Yo tampoco creo que estén condolidos por los clientes, no, están condolidos porque otros no pueden hacerse a esa riqueza financiera y monetaria y cambiaria y crediticia del país. Y creo que eso es muy importante porque además Estados Unidos, que además no firma la cumbre de Kioto, no firma ningún tratado de derechos humanos, no pertenece, es que da hasta risa, no pertenece ni a la OEA, pero manda, no firma, no hace parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está muy preocupado porque en Venezuela hay un resultado electoral que ilegitima las elecciones y que entonces por ahí derecho, de la mano del conflicto colombiano, se van a colar por ahí a ver cómo desestabilizan la región. Creo que este es un argumento mucho más poderoso y que nos pone a nosotros como colombianos y colombianas en el centro de la necesidad, de la exigencia de acabar la guerra, como una manera de defender la democracia en América Latina, de defender lo público, como una manera de garantizar realmente el mantenimiento de la política como un instrumento de verdad, de una repolitización de la sociedad latinoamericana, que es lo que se ha logrado durante todo este tiempo, pero sobre todo cuando ellos han hecho artilugios tan hábiles, con tanta habilidad que les permite ya dar golpes de Estado constitucionales. Golpes de Estado donde con la misma Constitución la acomodan para poderlos dar. Y eso mismo puede pasar en Venezuela. ¿Saben por qué? Porque puede haber un referendo revocatorio del Congreso, es decir, de la Asamblea Nacional, y luego un referendo revocatorio de lo que es el mandato de Nicolás Maduro. O sea, nosotros tenemos que estar ojo a visor, porque va a ser muy fuerte la arremetida. Y nosotros no podemos simplemente pensar
que es cierto que Nicolás, nadie que esté aquí, que tenga 2 dedos de frente, está pensando que Nicolás es Chávez, eso es verdad. Y no puede pensar que nosotros simplemente estamos recogiendo de una manera irresponsable un legado, no, todo lo contrario, todos tenemos la obligación de defender el legado que dejó Chávez. Y tenemos la obligación de rodear fuertemente lo que significa el avance de la revolución bolivariana en la figura de una persona como Nicolás Maduro, porque ese fue el que eligió el pueblo y esos son los resultados que se certificaron. Pero en la medida en que no se reconocen, por el otro lado, empieza a tambalear el proceso de paz en Colombia. Empieza el gobierno a mandar triples y dobles mensajes de que sí quiere el proceso, pero que las FARC no quieren, de que está sentado con las FARC, pero que las FARC son delincuentes, terroristas, vulgares criminales, o sea, un mensaje que entre otras cosas ha tenido un resultado que tiene que tener muy preocupado al establecimiento colombiano. Y se preguntarán ustedes por qué, yo les voy a decir por qué. Porque a la par que las encuestas que ellos mismos hacen, que son las del establecimiento, dicen que el 70 y el 80% de los colombianos quiere la paz. Por el otro lado, le dicen queremos la paz, pero no, ni lo queremos a usted ni creemos en usted. Porque el resultado de favorabilidad del presidente es del 35% y cada vez va más de para abajo. Y empieza a caer también en la encuesta el presidente anterior, responsable además de un gran proceso de lo que significó y que creyó él que iba a lograr de desestabilización en la región. Entonces, para nosotros es muy importante tener unos elementos, unos rudimentos, unos instrumentos de claridad frente al proceso que nos permitan convocar a mucha gente, José, a Porto Alegre. Porto Alegre además que significa mucho en lo que fue la formación de presupuestos participativos, la convocatoria de los movimientos sociales en América Latina, que desde ahí inspiraron realmente gobiernos como el de Lula y consolidaron gobiernos como el de Chávez y bueno, y lo que se fue irrigando por toda la región. Y por ello, este foro nos va a permitir a nosotros que en el Cono Sur se conozca realmente a profundidad todo lo que ha pasado y todo lo que significa para nosotros la importancia de lograr, no simplemente como quiere el gobierno, una desmovilización y desarme. Y no vayan a creer que yo estoy aquí de estafeta de las FARC, seguramente lo van a decir, a mí eso no me preocupa, pero lo que sí creo es que no puede ser posible eso, porque es que en Colombia lo que hay que desactivar es el conflicto social que hay, que se deriva del modelo de desarrollo que abrazó la clase dirigente y que para poderlo mantener se requiere fundamentalmente de un sistema político totalmente cerrado, de un sistema electoral tramposo, poroso, corrupto que vuelva y elija a los mismos, de la inexistencia que es inclusive un débito de la Constitución del 91, que es el Estatuto de la Oposición. Estatuto de la Oposición que debería existir para dar garantías a quienes ejercemos la oposición, a quienes buscamos otra construcción del poder, otro sistema de gobierno, otro modelo de desarrollo y que no se nos tache de terroristas porque estamos en total desacuerdo con quienes manejan el país. Y lo puedo decir por una razón muy sencilla, porque los sondeos de opinión, a quienes no hay que creerles todo, pero que algo indican, señalan que quienes tenemos la peor favorabilidad, yo tenía una disputa con Chávez en Colombia y era que él me llevaba como 10 puntos de ventaja en desfavorabilidad y yo traté de alcanzarlo y no pude, ya no lo alcancé, pero lo cierto del caso es que la favorabilidad, la desfavorabilidad está directamente relacionada con nuestra lucha popular y social, o sea, nosotros somos la amenaza y tienen toda la razón, porque es que ellos nos dejan y nos permiten y nosotros damos la pelea y lo logramos y nos colamos en el poder y ellos no vuelven, así nos tengan que matar allá sentados, no vuelven. Y la apuesta de nosotros es Marcha Patriótica, no es un movimiento ni una secta de esas que simplemente se mueve para que la vean, no, nosotros vamos por el poder, nosotros nos estamos preparando para el poder, nosotros queremos el poder para hacer lo mismo que se ha hecho en la región. Y yo creo que uno de los argumentos bien importantes para oponernos a todos estos que están convencidos que les vamos a dejar saquear nuestros países es una cosa bien sencilla, es el inventario de lo que había antes y el inventario de lo que hay hoy, que era Venezuela antes de la revolución bolivariana, un país donde la gente estaba convencida que era Venezuela saudita, o sea que allá había de todo y que no había que hacer nada
y ha sido muy dura la pelea para enfrentar la pobreza y la miseria. Es decir, que Venezuela tenga hoy analfabetismo cero y nosotros nos vamos a dar esa tarea. O sea, nuestras próximas intervenciones van a ir en ese sentido. ¿Qué tenía Argentina antes y qué tiene ahora? Y no con las cifras que nos dé la gana a nosotros, las cifras de ellos, de la CEPAL, de las mismas Naciones Unidas, de la UNESCO. ¿Qué tenía y qué tiene Colombia? Lo mismo, peor. O sea, por eso les decía, la Constitución del 91 es una entelequia, es una ficción jurídica y que realmente en un momento logró insertar al establecimiento a unas personas, al establecimiento, óiganme bien, no deconstruyó el poder, no construyó otro poder, no permitió otra forma de gobierno, no reformuló el Congreso, no inclusive desarrolló la Constitución del 91 para garantizar derechos que se establecieron en la Constitución, y pongo dos ejemplos claros. Estatuto de la oposición, que no existe y que ha permitido y que permitió con antelación el genocidio de la Unión Patriótica, que ha permitido el exterminio de 80 dirigentes de restitución de tierras en lo que va corrido del gobierno del presidente Santos, que permitió la liviandad frente al paramilitarismo, que garantizó además que con ese sistema electoral se tomaran el Congreso de la República, que trajo inclusive a la Fiscalía, a la misma Procuraduría, a la misma Corte Suprema de Justicia, que inficionó las instituciones de tal manera que es un Estado paramilitar. Así se enojen y se emberraquen conmigo porque yo lo digo en muchas partes, pero es la verdad. Eso es el resultado de lo que tenemos hoy, de un Estado arrodillado al paramilitarismo de nuevo cuño, inclusive al servicio de los intereses del imperialismo, del saqueo de los recursos del país, es decir, limpiar el territorio para permitir que hoy las multinacionales inclusive modifiquen la legislación mineroenergética del país para la entrega del petróleo, del agua, del oro, de la plata, del platino, arrasando con la gente y despedazando los territorios y sobre todo logrando lo que tenemos hoy, 6, 7 millones de desplazados, refugiados internos en el país. ¿Cómo puede haber paz en un país donde hay 8 millones, 7 millones de personas deambulando sin no futuro en todo el país? Y además con la no garantía de la restitución de las tierras. Y la segunda cosa que yo podía mencionar muy tranquilamente, el Estatuto del Trabajo, ¿dónde está? Yo fui senadora, lo presenté 3 veces y las 3 veces se hundió por iniciativa del gobierno. Cuando hicimos el paro que acompañamos a los cañicultores, lo acompañamos efectivamente por una razón muy sencilla, a ver si lográbamos tumbar las cooperativas de trabajo asociado, es decir, la intermediación laboral. Y fue un paro que duró bastantes días y no lo logramos. O sea, el gobierno dijo no y no se ha logrado el estatuto laboral. Entonces, ¿de cuáles bondades de la Constitución del 91 se habla? Eso es paja. Eso sirvió para apaciguar por un tiempo a un sector de la insurgencia del país, pero luego vinieron todas las reformas y las contrarreformas, y por eso hoy nosotros estamos exigiendo un nuevo pacto social que se expresa a través de una constituyente y que se debe expresar a través de constituyentes nacionales, que es lo que está proponiendo Marcha Patriótica y que logramos consolidar en el foro de participación política que se acaba de hacer. Y de eso queremos hablar en el próximo foro de Porto Alegre, y queremos aprovechar la presencia de los argentinos y argentinas que están aquí, que nos han acompañado durante todo este tiempo, para que nos acompañen a difundir la necesidad y la importancia de participar en el foro, pero además de ello, de buscar la solución a la guerra que vive el país, de buscar la salida política y negociada del conflicto. Es decir, nosotros no podemos permitir que se levante la mesa de La Habana. Nosotros no podemos permitir que de un momento a otro digan se pasó el tiempo y entonces esto se acabó porque la insurgencia no quiere, porque eso es mentiras. Y desde ya nosotros nos tenemos que preparar. Estamos exigiendo al gobierno que llame al ELN a que participe también, a que se siente, no seguramente en La Habana, pero sobre todo a que todo lo que nosotros como constituyente, como poder popular, como expresión de lo que quiere el pueblo colombiano, tenga la posibilidad también de plantear lo que el país que queremos, y que las propuestas y que las soluciones y que las iniciativas que planteamos tengan incidencia clara en la agenda de los acuerdos que se van a adoptar y que después se van a legitimar en la sociedad colombiana. Y por eso yo creo que en la medida, y le decía a Javier, en la medida en que nosotros le hagamos muchísima claridad a la gente de lo que pasa en el país, de
de lo que ha sido el impacto de la guerra, es decir, lo que mencionábamos esta mañana en la universidad, las ejecuciones extrajudiciales de un montón de jóvenes del país, precisamente producto de lo que ha significado la degradación de la misma guerra, que los mismos militares maten a los muchachos por cobrar una recompensa vistiéndolos de guerrilleros y además de ello logrando ascensos, logrando vacaciones. Esa es una degradación ética de una sociedad demasiado espantosa, demasiado grave. O sea, que el país vea a los indígenas en las calles, como está pasando en el país, en Bogotá, las indígenas en las calles, tiradas en el suelo, prostituyéndose, y que no haga absolutamente nada. O sea, que vea además a los muchachos hacer parte de cualquiera de los ejércitos y que no haga absolutamente nada. Es que eso no puede ser paz. No puede haber paz en un país donde hay tanta gente que aguanta hambre, donde hay una corrupción de unos niveles tan espantosos que uno queda asombrado que en uno de los contratos de la alcaldía, al alcalde que ahora está en la cárcel, le pagaban 56 millones de pesos diarios. Eso es un escándalo que uno queda absolutamente atortolado. Y no nos pueden imponer, no nos pueden insistir en que ese es el país en el que tenemos que permanecer y mantener. Y que lo que se supone que hizo el presidente anterior, que fue una ley de sometimiento para acabar a los paramilitares, hoy los veamos convertidos en las águilas negras, los veamos convertidos en los rastrojos, lo que sea lo que ahora llaman las BACRIM, es la presencia del paramilitarismo en todas las regiones del país. Pero sobre todo, muchachos, yo quiero decir una cosa para comenzar a terminar, y es la siguiente. Miren, la semana pasada participamos en el foro de participación política, y antes de eso, Marcha Patriótica, la Junta Patriótica convocó a una reunión a algunas personas que generan opinión en el país para hablar sobre el tema de la participación política, de las garantías, de la defensa de la democracia, bueno, lo que planteaba el foro en su contenido. Y nosotros en esa discusión de lo que significó precisamente como escuchar, preparar, ver a opinadores y a gente muy importante del país, yo creo que los compañeros y yo sentimos lo mismo, un total desinterés, un total desconocimiento. Pero lo peor de todo fue que fue una total ausencia después, porque tampoco fueron, o sea, tampoco participaron. Y los partidos políticos que además pelearon por quedarse con la mitad de la asistencia o más de la mitad de la asistencia del foro, fueron el día del discurso y no volvieron. Pero eso fue muy interesante porque en esa cena escuchamos algo que a mí me pareció que vale la pena recuperar y contar, y es a uno de los compañeros de la Unión Patriótica contando cómo realmente no era el simple hecho de haber asesinado a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados, a los candidatos presidenciales. Es que muchos de ustedes estaban muy chiquitos y no vivieron eso. Y eso no lo podemos dejar de repetir, porque eso es lo que vamos a repetir ahora si se pierde la memoria y si se pierde la capacidad de luchar. ¿Y a quiénes mataron? A todos los alcaldes que fueron elegidos o electos, es la palabra correcta, en las zonas donde está el oro, donde está el petróleo, donde está el agua, donde está la biodiversidad. Es decir, la gente de esas regiones eligió gobernantes que protegieran la riqueza del país. Y precisamente ese poder del país, esos militares al servicio de las multinacionales y esa creación de los paramilitares arrasó con una generación y arrasó con un acuerdo de paz que dio lugar al nacimiento de una expresión política que fue la Unión Patriótica y que ha pasado durante todo este tiempo. ¿Qué ha pasado en esas regiones que quedaron al descubierto, que quedaron al descampado y que hoy son las multinacionales las que mandan allá? Porque los campesinos que hacen parte no solamente de Marcha Patriótica, sino que se están absolutamente parando en la dignidad, no los quieren aceptar. Y hay enfrentamientos con las multinacionales y están generando situaciones caóticas para que se tengan que ir. Y nosotros ayudamos, porque yo creo que se tienen que ir también. Nosotros no podemos aceptar que se roben la riqueza del país y nosotros viendo, que se lleven el petróleo y nosotros viendo, que se lleven el oro y nosotros viendo. Y sobre todo, que lo peor de todo es que lo que eso produce no se queda en el país.
Y esas son las cifras, y yo quiero invitarlos a los muchachos a eso y a las muchachas, que si hay algo importante en este momento como herramienta de penetración nuestra hacia la construcción de un pensamiento crítico sobre la necesidad de acabar la guerra, es que le cuenten a la gente cuánto pagan de impuestos y cuánto se llevan en utilidades. Y lo que pagan las multinacionales no llega casi ni a $500.000 en el país, y eso es una infamia contra un país que tiene una cantidad de gente aguantando hambre, en la miseria, sin poder estudiar, sin derecho a la salud. Y por eso la discusión del tema de las zonas de reserva campesina es un tema del corazón del debate de los acuerdos de paz, porque ellos no quieren, bajo ninguna circunstancia, ceder el territorio que han poseído las regiones, las gentes, las comunidades indígenas y negras durante mucho tiempo. Por eso, ya no es la misma época en que ellos supuestamente defendían la democracia, como dijeron en el Palacio de Justicia, o que defendían la democracia que a ellos les convenía en la región. Yo creo que ya hay un contingente de hombres y mujeres muy convencidos de que tenemos que defender lo que hemos alcanzado, porque como dice nuestro presidente Aymara Evo Morales, lo que nosotros estamos defendiendo es el buen vivir, y el buen vivir pasa fundamentalmente por eso, por ser realmente precursores y defensores de una democracia que le devuelve la dignidad a las personas, que les devuelve su condición de seres humanos y que le devuelve además la razón de ser de su existencia, de su buen vivir, de la política como un instrumento real para la transformación y el cambio de estas sociedades. Por eso el conflicto colombiano es tal vez la primera cosa que nosotros tenemos que tratar de que se acabe, no con la guerra, no con la salida militar, sino con la salida política, como lo estamos planteando millones y millones de personas en el país. Bueno, Marcha Patriótica es parte de la nacencia de ese proceso y es parte además fundacional de lo que significa esa Mesa de La Habana, con los prolegómenos que significaron las liberaciones y los acuerdos humanitarios que se han dado, el cese unilateral al fuego. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque creemos en una patria, porque como decía Chávez, en Colombia nosotros los de la Marcha Patriótica les decimos a los demás, los que quieran patria vengan con nosotros, que nosotros estamos juntando las manos para abrir las avenidas de lo que significa tener una patria que nos acoja, y una patria que nos defienda, y una patria que sea el nido de amor de los colombianos y las colombianas, pero también el espacio de una Colombia que se une y que se junta a través de sus mares, de sus ríos, de sus montañas, de su música, de sus cantos, de sus gentes, de sus productos, de su soberanía alimentaria para la defensa de la unidad latinoamericana. Está amenazada y está seriamente amenazada, pero lo que no sabe el imperialismo es que se va a encontrar con un montón de hombres y de mujeres que estamos dispuestos a hacernos moler si toca, pero no los vamos a dejar llegar nuevamente, porque no somos capaces de pensar que vamos a ser tan subalternos a un legado que nos dejaron y a un legado que tenemos ahí que no es posible que nosotros entreguemos en este momento. Por eso creo que la argumentación en la defensa de lo que significa el conocimiento internacional del conflicto colombiano pasa por la necesidad de la defensa de la soberanía de América Latina, de lo que han significado las luchas, de lo que ha significado Cuba en el concierto latinoamericano, de lo que ha significado Fidel en el concierto de los presidentes de la región, de lo que significa para nosotros, además como país receptario que acoge a los insurgentes de las FARC, que ha acogido en otras oportunidades a los insurgentes del ELN, alzados en armas para poder construir un escenario y poder conjugar las propuestas de paz que queremos en el país. Así que el escenario del Foro de Porto Alegre es más importante de lo que ustedes se puedan imaginar. No es el espacio de los colombianos, es el espacio de la dignidad de América Latina, es el espacio de la defensa de la unidad latinoamericana y es el espacio de la defensa del legado de una figura que, como Chávez, hijo de Bolívar, nos dejó a quienes seguimos además con la bandera de la dignidad, de la autonomía, de la soberanía y sobre todo en la construcción de la segunda y definitiva independencia. Quiero decir con esto que los esperamos en Porto Alegre, que necesitamos que nos ayuden a llegar a los colombianos. Nosotros necesitamos llegar de una manera masiva para entregar y para plantear además lo que somos capaces nosotros de vivir en el país, de enfrentar en el país, de poner el pecho en el país,
no solamente frente a la arremetida mediática, sino también frente a las balas de un Estado asesino que le importa muy poco entregar a sus hijos y a sus hijas si con ello son capaces de saciar la voracidad, no solamente de las multinacionales, sino de unos subalternos empresarios que ya casi ni existen porque les interesa más la riqueza individual y particular de unos cuantos que la capacidad de la dignidad y de la autonomía de un pueblo tan valiente, tan valeroso, tan maravilloso como es el pueblo colombiano. Un pueblo que está decidido a luchar de la mano de América Latina y que está decidido a defender lo que significa los alcances de la revolución latinoamericana bolivariana, que es también el legado de personajes como los que tenemos hoy en la región y a quienes tenemos que rodear con muchísima fortaleza para que podamos avanzar y para que Colombia también pueda soñar en la utopía de acariciar la paz, que es precisamente la posibilidad de vivir en una nación que no nos saque, sino que nos acoja. Y por eso a los jóvenes y a las jóvenes colombianas que están aquí les decimos que están prestados en Argentina, que a Argentina le agradecemos enormemente su hospitalidad, su generosidad, pero que admiramos además esa posibilidad que tienen de la gratuidad en la educación, de la buena calidad de la educación que permite que estemos aquí. Pero les decimos además que nosotros también vamos a devolver eso, en algún momento lo vamos a devolver y allá los vamos a esperar también con los brazos abiertos, con lo que somos capaces de hacer, con lo que somos capaces de tributar, de regalar, de entregar y de amar a un pueblo al que le debemos tanto, porque nos está cuidando nuestros jóvenes, nuestras hombres y mujeres jóvenes, porque nos están preparando un ejército de la razón para construir la sociedad del amor, la sociedad de la paz, de la justicia, de la inclusión y de la concordia. Un abrazo muy grande, muchos éxitos en esa tarea que les queda aquí a ustedes en Argentina, y de verdad muchas gracias a los argentinos y argentinas por este abrazo tan generoso, y un aplauso a la Marcha Patriótica por todo lo que está haciendo en este país.